16. Audaz como el amor. Con la capucha de su capa elegante levantada contra el viento frío, Palpatine se dio prisa por recorrer las calles de Tyth. El cambio repentino del tiempo ayudaba a su deseo de evitar el contacto visual con extraños o, peor aún, a evitar encontrarse con alguien que conociera. Cuando se había vuelto más poderoso en el lado oscuro, el mundo profano se volvió un lugar más y más extraño, barrido por corrientes de las que no había sido consciente previamente y poblado por formas de vida vagamente siluetadas que veía como magnitudes de la fuerza. Como le ordenara Plagueis, había estado viviendo en el futuro, en armonía con el lado oscuro, para ejecutar los planes que su maestro y él habían diseñado. La oficina de Vidar Kim estaba en la parte este de la ciudad, a una larga caminata de distancia del apartamento que Palpatine había tenido alquilado durante los años anteriores, y la ruta más rápida requería cruzar y volver a cruzar los afluentes del Solou que definían los distritos y los barrios de Tyth. Nunca había sentido mucho cariño por la ciudad, con sus edificios antiguos, sus plazas públicas y sus decenas de miles de residentes ocupándose de sus vidas, y ahora Tyth empezaba a aparecer como algún gran escenario en una elaborada producción teatral y el propio Naboo, un nódulo en una vasta telaraña tejida por el lado oscuro, a la que tantísimos planetas y especies serían arrastrados al final. En ningún momento durante su visita a Sojourn le había pedido Darth Plagueis oír sus sentimientos sobre la condena a muerte que había decretado para Vidar Kim, y no era de extrañar, dado que Palpatine había dado su palabra de hacer cualquier cosa que Plagueis le pidiera, pero era obvio que el Moon había sentido el conflicto en Palpatine. El miedo y el odio le habían impulsado a asesinar a su familia a sangre fría, pero su relación con Kim era tan íntima como habría llegado a ser de haber tenido una auténtica amistad. Incluso así, como senador de Naboo, Kim se interponía entre Palpatine y su meta inmediata. En Sojourn, las palabras de despedida de Plagueis hacia él fueron: «Recuerda por qué los Sith son más poderosos que los Jedi, Sidious. Porque no tenemos miedo de sentir. Abrazamos el espectro de emociones, desde las alturas de la alegría trascendente a las profundidades del odio y la desesperación. Sin miedo, le damos la bienvenida a cualquier camino que el lado oscuro trace para nosotros y a cualquier destino que nos aguarde». Claramente, Plagueis sabía que Palpatine había ayudado a sellar el destino de Kim al animarle a hacerle frente a la Federación de Comercio y, por consiguiente, contra Plagueis. Que su maestro no hubiera dicho eso era quizás su manera de recordarle a Palpatine que tendría que estar preparado para aceptar todas y cada una de las consecuencias que surgieran de sus maquinaciones. Era una lección sutil, pero una que Palpatine se tomó a pecho. Desde aquel momento en adelante, tendría cuidado de planear sus movimientos meticulosamente. Y lo que era más importante, permitir que el lado oscuro completara su trabajo lapidario de transformarle en un ser poderoso. Recordando el estrangulamiento de la fuerza por sorpresa de Plagueis, se prometió también no volver a bajar su guardia, pero vio la lección como parte del proceso de su aprendizaje a depender el uno del otro y forjarles en un equipo. Unidos en el lado oscuro, no podían guardarse secretos. No podría haber ninguna oportunidad de que un ser fuera capaz de actuar sin que el otro ser fuera consciente. Tenían que aprender a ver uno a través del otro. Palpatine no había estado intentando halagar a Plagueis cuando le había llamado sabio. No completamente, en ningún caso. El Moon era poderoso más allá de la comprensión presente de Palpatine, el único ser capaz de guiar a la galaxia al futuro, un crescendo. En momentos, era difícil comprender que verían en su vida la caída de la República y la aniquilación de la Orden Jedi, y, sin embargo, Palpatine parecía saber que eso era cierto. Un gran designio se estaba desarrollando, en el que él no era meramente un jugador, sino un arquitecto. Resignándose a la muerte de Kim, era más fácil de lo que podría haber sido, porque también Kim se había convertido en un hombre roto tras las muertes de su mujer y sus hijos más jóvenes.
que se pusiera en contacto con el hijo que había entregado voluntariamente a los Jedi era un acto de desesperación, y no estaba basado en nada más que un deseo de asegurar que el linaje de la familia Kim continuara, que propio de los realistas engreídos entre los que Palpatine había sido creado, tan fervientes por ser recordados por aquellos que les seguirían. En vez de demandar o de asegurarse que Palpatine se manchara las manos una vez más, Plagueis había insistido en proporcionarle un agente para facilitar el asesinato. Plagueis había dicho que necesitaban garantizar la negación de la implicación de Palpatine y asegurarse de que ningún rastro de escándalo le perseguía. Pero Palpatine había empezado a preguntarse, a pesar de todas las charlas sobre compañerismo y transparencia, ¿había estado Plagueis meramente excusándose ante el hecho de que albergaba dudas sobre las habilidades de Palpatine? Palpatine pensó en la historia que Plagueis le había contado sobre el asesinato de Carrot Santé. La culpa había recaído sobre los chefs que habían preparado el Blood-Thiel. La muerte de Kim, sin embargo, no resultaría del envenenamiento de comida, sino de un asesinato público. Así que, ¿quién podría surgir como el que tenía más que ganar de su muerte? Con certeza, no los Naboo o el Protectorado Gran. El hecho de que los dedos apuntaran en su lugar a la Federación de Comercio le hizo preguntarse por qué Plagueis querría colocar al cártel en una posición que pondría en peligro sus oportunidades de sentar a nuevos planetas en el Senado. Así que, una vez más, se encontró preguntándose, ¿tenía Plagueis un motivo implícito para no querer que la Federación de Comercio tuviera éxito? Quería que la muerte de Kim se viera como un mensaje, pero ¿para quién? Quizás se suponía que Palpatine fuera el receptor. Cuando Plagueis dijo que muchos de los senadores eran prescindibles, que retenían sus asientos solo gracias a él, estaba diciendo, a la misma vez, que Palpatine, incluso como Sidious, también era prescindible, fácil de reemplazar por otro aprendiz poderoso en la fuerza. Mientras que el Moon animaba a la transparencia en Palpatine, a veces se hacía opaco. ¿Le legaría en cierto punto todo su conocimiento a su aprendiz o se contendría meramente para mantener la ventaja? Gracias por venir tan rápidamente, Palpatine, dijo Kim, con prisas, dirigiéndole hasta una oficina abarrotada con discos de datos y documentos impresos en plastifino y que olía a sudor, aire rancio y comida echada a perder. Altas ventanas frente a las puertas de entrada de madera dominaban el palacio, incluyendo la nueva torre que Tápalo, de acuerdo con la tradición, había construido al ser elegido monarca. Lo que tengo que decir te colocará en cierto riesgo, pero no hay nadie en quien confíe más que en ti. Kim estaba en constante movimiento mientras hablaba, moviéndose desde su escritorio hasta las ventanas y de vuelta otra vez. No estoy completamente seguro de que esta oficina sea segura, pero tenemos que correr el riesgo. Palpatine ocultó un fruncimiento de ceño por la suspicacia e hizo un gesto hacia el sofá. Por favor, Vidar, siéntate y desahógate. Kim se detuvo, exhaló con cansancio e hizo lo que Palpatine le sugería. Su cara estaba tensa, con su pelo revuelto y su barba y su bigote normalmente pulcros necesitando un corte. Palpatine, tengo buenas razones para sospechar que Tapalo y Veruna organizaron la colisión que reclamó las vidas de mi familia. La sorpresa de Palpatine fue sincera. Vidar, la colisión fue investigada y se decretó que fue un accidente. ¿Algún problema con el antigrav? Los accidentes pueden ser fingidos, planeados. Has pilotado deslizadores desde que te conozco. Sabes que los sistemas pueden ser saboteados. Palpatine se sentó frente a él. ¿Qué motivo tendrían posiblemente para matar a tu familia? Los ojos inyectados en sangre de Kim se fijaron en él. Conozco sus trapos sucios, Palpatine. Sé lo de los pagos que han estado recibiendo de la Federación de Comercio desde que Tapalo cogió el puesto. Las leyes que han promulgado para abrir todo Naboo a la exploración y a la explotación del plasma. Sé lo de los tratos que hicieron con ciertos miembros del electorado para urdir la victoria sin precedentes que Tapalo en las últimas elecciones tuvo. Incluso así, dijo Palpatine después de un momento,
¿Por qué meterían a tu familia en esto? Kim casi rugió. Al eximirme de mis deberes plenarios, se arriesgan a enfadar a muchos de los realistas que me apoyan. En su lugar, esperan persuadirme a presentar mi dimisión, por pena, por miedo o por no sé qué. Tapalo sabría que es mejor no intentar un acto tan despreciable. Le concedes demasiado crédito. La colisión se suponía que era un mensaje para mí, pero tuvo el efecto contrario. ¿Cómo es eso?, dijo Palpatine, inclinándose hacia él. Me marcho hacia Coruscant esta tarde, y mi primera actuación será presentarme ante la Orden Jedi. Palpatine se sentó recto. Vidar, los Jedi escuchan solo al Senado y al Canciller Supremo. No puedes simplemente entrar caminando en el templo. Contactaré con los miembros del Consejo a través de mi hijo. Si puedo convencer a Ronhar para que deje la orden, la información será mi regalo para los Jedi. Y supongo que Ronhar no quiere ser parte de esto. Palpatine cruzó sus brazos sobre el pecho. ¿Has sido incluso capaz de hablar con él? Es mi comprensión que a los Jedi no se les permite contactar con sus padres. Kim frunció el ceño y estudió la carpeta. No obstante, fui capaz de establecer contacto. ¿Y? La expresión de Kim era alegre cuando levantó la mirada. Me dijo que soy un extraño para él y que el nombre Kim no tiene significado para él. Palpatine suspiró. Entonces ese es el final. No. Ha estado de acuerdo en hablar conmigo en persona en Coruscant. Estoy determinado a convencerle, Palpatine. La familia debe ser lo primero. Palpatine se mordió la lengua para no decir lo que estaba a punto de decir y comenzó de nuevo. ¿Prometes mantenerme informado? ¿O al menos hacerme saber cómo ponerme en contacto contigo? Kim fue hasta el escritorio y rebuscó en el desorden hasta que encontró el plastifino que estaba buscando. Este es mi itinerario durante la próxima semana, dijo, entregándole el plastifino a Palpatine. Palpatine, si algo fatal me ocurre en Coruscant, para, Vidar. Nos estamos adelantando a los acontecimientos. Kim se pasó una mano sobre la cabeza. Tienes razón. Volvió al sofá y se sentó. Palpatine, tenemos una edad demasiado parecida como para que haya pensado en ti como en un hijo, pero te considero el hermano pequeño que nunca tuve. Palpatine asintió sin una palabra. Si no llego hasta Ronhar o los Jedi, puedo al menos alertar a mis colegas en el comité investigador del Senado. Palpatine contuvo el impulso de ponerse en pie. Creo que estás equivocado respecto a Tapalo y Verona, Vidar. Pero puedo decir, sin dudar, que estarás arriesgando tu vida al hacer públicas tales acusaciones. Soy perfectamente consciente de eso, Palpatine, pero si Ronhar rechaza mi súplica, ¿qué más tengo por lo que vivir? Palpatine colocó sus manos en el hombro de Kim. La pequeña parte que jugarás en la venganza de los Sith, pensó. Para cuando dejó la oficina de Kim, el tiempo se había vuelto agudamente más frío. Las ráfagas de nieve estaban girando alrededor de las torres del palacio y las aguas poco profundas de los afluentes del Solou estaban brillantes por el hielo. El agente de Coruscant que Plagueis le había proporcionado, Seyd Pestash, estaba esperando en una pequeña plaza tras el Museo de Arte Parnelli, calentándose las manos con su aliento. ¿Los Naboo no habéis oído hablar nunca del control del clima?, comentó mientras Palpatine se aproximaba. Recordando sus sesiones de acondicionamiento previas en el glacial Maikito, Palpatine casi se rió ante los comentarios del hombre. Un cambio radical siempre ha llegado lentamente a este planeta, dijo en su lugar. Pestash lanzó una mirada a las columnas majestuosas que rodeaban al museo abovedado. No hay duda de eso. Ligeramente más alto y mayor que Palpatine, era nervudo y de aspecto capaz. Sus ojos marrones estaban muy juntos y eran brillantes, y su nariz prominente y sus mejillas angulosas estaban enfatizadas por el pelo negro que se había retirado de su frente y sus sienes. Plagueis le había mencionado que Pestash había nacido en Daplona, en Ciutric IV, una ecumenópolis industrializada fuera de donde Darth Bane y Darth Sana habían vivido una vez vidas secretas. Plagueis no había revelado cómo había descubierto a Pestash. Quizás
Los Holdings Damask habían tenido tratos con la familia influyente y larga de Pestash, pero había dicho que Pestash era alguien a quien Palpatine podría querer considerar añadir a su creciente séquito de ayudantes y confidentes. Del bolsillo de su capa, Palpatine sacó el plastifino que Vidar Kim le había dado y se lo entregó. Su itinerario para Coruscant. Perfecto. Pestash deslizó el plastifino en su bolsillo. Quiero que esperes hasta que sus asuntos en Coruscant hayan concluido. Lo que tú digas. Está amenazando con alertar a la Orden Jedi y al Comité Investigador del Senado sobre varios tratos que se hicieron. Pestash resopló. Entonces se merece todo lo que le va a pasar. Examinó lo que había a su alrededor sin mover la cabeza. ¿Has tomado una decisión sobre a quién utilizar de los datos que te proporcioné? A los Maladianos, dijo Palpatine. Un grupo altamente entrenado de asesinos humanoides le habían parecido como la elección obvia. Pestash asintió. ¿Puedo preguntar por qué? Palpatine no estaba acostumbrado a tener que justificar sus decisiones, pero respondió de todos modos. La Guardia de la Muerte Mandaloriana tiene sus propios problemas, y los Bando Gora su propia agenda galáctica. No podría estar más de acuerdo, dijo Pestash. Además, los Maladianos son conocidos por honrar sus contratos. ¿Cuándo puedes tenerlos en Coruscant? Pestash le miró de reojo. Tal vez es mejor que eso permanezca reducido a la base de la necesidad de saber. La audacia del hombre impresionó y refrenó a Palpatine. No puede haber errores, Sith. Una expresión de largo sufrimiento centelló en la cara de Pestash, pero su tono era complaciente cuando respondió: si los hay, entonces estoy seguro de que esta será nuestra última conversación. Sé perfectamente bien de lo que son capaces el Magister Damask y tú, y espero hacer que sea digno de continuar sirviéndote. Un día, tal vez, empieces a pensar en mí como en tu familia, como estoy seguro de que lo hace el senador Kim. ¿Cuánto sabe este hombre?, se preguntó Palpatine. ¿No tienes escrúpulos por vivir una doble vida, Pestash? Algunos de nosotros simplemente hemos nacido para ello, dijo Pestash, indiferente a la mirada penetrante de Palpatine. ¿Contactarás conmigo aquí? Tan pronto como se complete el trabajo, solo asegúrate de quedarte cerca de tu comunicador. ¿También contactarás con el Magister Damask? Pestash volvió la cabeza. Me dio la impresión de que no estaría disponible durante las próximas semanas, pero sospecho que es seguro asumir que los resultados no se le pasarán por alto. En un planeta en el borde del espacio conocido, sobre el pozo holográfico de una brillante mesa metálica, una imagen tridimensional, de un cuarto de tamaño de un bípedo alto, rotando entre gráficos y líneas que se movían de datos anatómicos y fisiológicos. En un asiento con forma de cuchara, suspendido del alto techo de la habitación blanca, se sentaba Ego Damask, empequeñecido por un trío de científicos delgados y con cola. Dos hombres con cresta y una mujer cuya complexión era más gris que blanca. ¿Este ser es representativo de su especie?, preguntó el científico llamado Ni Timor, con una voz suave y casi susurrante. Este asesinó a 6 miembros de su especie, dijo Damask, pero aparte de eso, es el típico Jin Corey. Tenebrus le había presentado el planeta Camino al principio de su aprendizaje, pero no lo había visitado en más de 3 años. Para aprovisionar los bosques de Grill, de Sojourn, con fauna rara y en algunos casos extinta, había contratado a los caminoanos para que criaran clones de muestras biológicas que procuró a través de intermediarios de materiales genéticos. Los ojos vidriosos, los cuellos largos y los cuerpos lustrosos de los bípedos indígenas hablaban de un pasado marino, aunque de hecho habían sido habitantes terrestres durante millones de años antes del diluvio universal que había inundado Camino. Con la catástrofe global acercándose, la mayoría de las especies inteligentes tecnológicamente avanzadas habrían abandonado su planeta natal y se habrían ido a las estrellas, pero los caminoanos habían construido en su lugar enormes ciudades sobre pilotes que estaban completadas incluso cuando los océanos de su planeta todavía estaban elevándose y sumergiendo los continentes. También
había vuelto su intelecto considerablemente hacia la ciencia de la clonación como un medio de asegurar la supervivencia de su especie y, a lo largo del camino, habían llevado la replicación genética más lejos que ninguna especie conocida en la galaxia. Residiendo fuera del borde galáctico, los caminoanos llevaban a cabo su trabajo en secreto y solo para los muy ricos. Era improbable, en cualquier caso, que hubieran cumplido las restricciones de la República sobre la clonación. Los principios morales respecto a la selección natural parecía ser algo que habían dejado en el suelo de lo que ahora era el océano que recubría todo el planeta de camino, lo que quizás explicaba por qué no eran más reacios a proporcionar animales de juego para Sojourn que a proporcionar clones que cavaban a mano para trabajar en las minas del inhóspito Subterrel. Damask les consideraba una de las especies más avanzadas de la galaxia, casi parecida a los Sith en su distanciamiento emocional y objetividad científica. La científica femenina, Ko-Sai, había resaltado un área del cerebro medio del Jin-Corri. La carencia de caminos neuronales de la parte delantera del cerebro indica una propensión innata para la violencia, aunque la ausencia podría ser idiosincrática. El tercer caminoano, Lak-Nor, pidió un aumento de la zona resaltada. La naturaleza violenta de los Jin-Corri podría complicar las cosas, Magister. Sin acceso a estudios sociológicos, no tenemos modo de determinar hasta qué grado la cultura de la violencia forma al ser que nace en ella. Un clon, criado en el escenario de un laboratorio, podría exhibir un comportamiento feroz, a menos que le proporcionemos algunos medios para expresar la agresión. Un desahogo, ofreció Ko-Sai. Hay estudios científicos disponibles, dijo Damask. La pregunta es, ¿se les puede integrar obediencia sin afectar a sus tendencias violentas? Probablemente no sin perturbar la matriz básica de la personalidad, dijo Ko-Sai. Podríamos producir un clon que sea Jin-Corri meramente de aspecto, pero que carece de las características singulares de la especie. Damask frunció el ceño. Eso no servirá. ¿Ha considerado utilizar una especie más sumisa? Preguntó Ni Timur. ¿Cuál me recomendaría? Una de las especies plácidas, Itorianos, por ejemplo, o Kaamasi. Damask negó con la cabeza. Ninguna especie serviría a mis propósitos. ¿Qué hay de los humanos? Nuestra experiencia con los humanos es limitada, aunque, por supuesto, hemos criado muchos órganos para ser reemplazados. El sentimentalismo humano es de alguna manera problemático, añadió Ko-Sai, pero no irresoluble. Damask consideró el comentario y luego estuvo de acuerdo con la aseveración de la caminoana. Las emociones en los seres humanos eran un fallo fatal. La misma característica que alimentaba su necesidad de formar vínculos fuertes y a creer que toda vida era sagrada les hacía excesivamente compasivos. Solo unas semanas antes en Sojourn se dio cuenta de que incluso Sidious, a pesar de todo su crecimiento de fortaleza en el lado oscuro, permanecía prisionero de sus emociones. Que Sidious sintiera una urgencia de abrirse con sus nuevos poderes era de esperar, y había que animarlo. Pero había que enseñarle la lección que todo Sith necesitaba aprender. Con gran sutilidad, Sidious había manipulado a Vidar Kim hasta una posición en la que se había convertido en un lastre y, por lo tanto, tenía que morir. No se había molestado en hablar del asunto directamente porque había llegado el momento en que Sidious se embarcara en la carrera política que le llevaría a la Cancillería. Aún así, la reacción de Sidious a las órdenes de asesinato, tan fugaz como había sido, había convencido a Plagueis de la necesidad de pruebas adicionales. Sidious no necesitaba que le explicaran sus errores, necesitaba experimentar las consecuencias. Tal vez, Magister, estaba diciendo Lak-Nor, si comprendiéramos sus planes para los clones Jin-Corri, esperaría que sirvieran como soldados. Ah, dijo Ni Timur. Entonces la obediencia, no la mera sumisión, debe ser una consideración principal. Y a pesar de eso, la necesidad de algo de libre voluntad, apuntó rápidamente Ko-Sai. O si no, ¿por qué no utilizar simplemente un autómata de combate? Los grandes ojos de Lak-Nor se fijaron en Damask. Estos Jin-Corri parecen estar preparados para la guerra,
Magister. ¿Hay tan pocos de ellos que necesita clonar un ejército? Él había evitado deliberadamente mencionar la inmunidad Jin-Corri a la sugerencia de la fuerza, porque no debía tener modo de saber eso o, en realidad, nada sobre las acciones de los midichlorianos. Pero era precisamente la capacidad de los reptiles de crear burbujas de la fuerza la que esperaba explotar. Como ha apuntado ya, dijo después de un momento, su belicosidad innata interfiere con su habilidad para seguir órdenes. Necesitaríamos asegurar que sus tendencias violentas están intactas, dijo Niethammer, principalmente para sí mismo. Sí, dijo Damask. Kozai estiró su largo cuello. Un gran desafío, aunque quizás si se nos suministran con una plantilla para experimentar. Ella hizo un gesto hacia las imágenes 3D. ¿Está disponible este espécimen para un examen minucioso? Podría ser que le envíen a camino, dijo Damask, asumiendo, por el momento, que puedan descubrir algún modo de proporcionarme lo que necesito. ¿Cuánto tiempo requeriría criar un clon maduro? Los tres científicos intercambiaron miradas. En el caso de los Jin-Corri, dijo Niethammer al fin, con certeza no menos de 12 años estándar, para permitir el desarrollo físico y mental. Como sabe, hemos tenido algunos éxitos en acelerar la velocidad de crecimiento de ciertas criaturas clonadas, pero todavía no lo hemos conseguido completamente con los seres inteligentes debido a la plasticidad del cerebro juvenil. Lo que es más importante, dijo Lacknor, mientras que podríamos ser capaces de hacer crecer unos cuantos clones, nuestras instalaciones son inadecuadas en el presente para producir un ejército de cualquier clase. También necesitaríamos consultar con especialistas militares respecto a la programación, añadió Kozai. Todo eso se puede arreglar, dijo Damask. ¿Tendrían alguna objeción a trabajar con ingeniería pesada rotana? Por supuesto que no, dijo Niethammer. Entonces, los Holdings Damask pueden proporcionarle los fondos que necesiten. Los ojos de Kozai parecieron abrirse mucho. El primer ministro estará muy complacido de oír esto, dijo ella, con lo que pasaban por animación en camino. En su apartamento en un Theed bloqueado por la nieve, Palpatine miraba a la Holorred volver a emitir al caballero Jedi Ron Harkim saltando de un taxi de Coruscant en mitad del vuelo hasta un monodeslizador pilotado por la Maladiana contratada para asesinar al mayor de los Kim. Al mismo tiempo, Palpatine hablaba por el comunicador con Said Pestache. ¿Están repitiendo la historia en Naboo?, preguntó Pestache. En cada emisora. Última hora, Coruscant, estaba diciendo una mujer corresponsal. El senador del sector Commel, Vidar Kim, de Naboo, murió hoy, a primera hora, mientras estaba en ruta hacia el espaciopuerto Mesilén, en lo que parece haber sido un asesinato. Una cámara flotante estacionada en el nódulo SSJ en el distrito Shah capturó el momento en el que un monodeslizador se aproximó al taxi del senador Kim desde atrás y su piloto cubierto por un casco liberó una andanada de disparos láser, matando a Kim instantáneamente y sin alcanzar apenas al segundo pasajero, un caballero Jedi, aún por identificar. Las grabaciones de la cámara flotante muestran al hombre Jedi humano, armado con un sable láser activado, lanzándose desde el taxi y derribando al piloto asesino desde el asiento del monodeslizador. Testigos visuales declaran que el Jedi se las arregló para conducir al asaltante hasta una pasarela peatonal cerca de donde el deslizador se estrelló y ardía, pero noticias en tiempo real aún tiene que descubrir si el asesino sobrevivió a la caída. Herido en el ataque, el piloto del taxi fue llevado al centro médico Shak, donde se ha indicado que su condición es grave. ¿Está viva la Maladiana?, demandó Palpatine a Pestache. No, se inyectó una neurotoxina mientras Ronjar estaba intentando sacarle información a la fuerza. ¿Estás seguro? Absolutamente seguro. La tonta, se enfureció Palpatine. ¿Por qué no esperó hasta que Kim hubiera salido del taxi en Mesilén? Me instruiste que lo hiciera en público, que es exactamente lo que le dije. Ella aclaró que era mejor disparar a plena vista de una cámara de seguridad, pero no fui capaz de determinar si sabía o no que Kim estaba viajando con un Jedi. Basándome en el emplazamiento de los disparos láser,
Creo que ella planeaba acabar con ambos. Y si hubiera tenido éxito, los Jedi estarían llevando a cabo su propia investigación. Lo están haciendo. No obstante, dijo Pistache, porque Ronjar hizo una declaración para los medios de que él podría haber sido el objetivo. Palpatine le dirigió un fruncimiento de ceño a la cámara del comunicador. ¿Por qué no la advertiste sobre Ronjar? La advertí. Quizás quería añadir otra muerte Jedi a su currículum. ¿Otra? Como te dije, los maladianos son muy buenos en lo que hacen. Palpatine lo consideró. Si Ronjar tiene la impresión de que podría haber sido el objetivo, entonces Kim puede no haber revelado sus sospechas sobre Tapalo y Veruna. No lo hizo. Le tuve bajo vigilancia desde el momento en el que llegó a Coruscant y no fue a ningún lugar cerca del Templo Jedi ni se reunió con nadie del comité investigador del Senado. Tengo grabaciones de las 3 reuniones que tuvo con Ronjar en su oficina en el anexo del Senado y en ningún momento ofreció nada más que referencias veladas sobre las intrigas en Naboo. ¿Fue capaz de persuadir a Ronjar de que dejara la orden? No. Ronjar dijo que respetaba a Kim por ser su... ¿Cuál fue la palabra que utilizó? Progenitor, pero que considera el Templo Jedi como su hogar y a los Jedi como su familia. Palpatine forzó una exhalación. Se lo advertí. Kim intentó convencerle de que la sangre de la familia viene primero, pero Ronjar también podría haber estado escuchando a un episodio de Confesiones de Coruscant. El Magister Damask no estará complacido. ¿Qué rumores están circulando por el Senado? Que Kim puede haber estado involucrado en negocios turbios, que engañó a un grupo de presión. Tienes al Senado preocupado, si esa era la idea. Plagueis estaría satisfecho de saber eso, pensó Palpatine. El mensaje, comprendió ahora, no había estado dirigido a nadie en particular, sino al propio Senado. Más allá de la meta de hacer avanzar la carrera política de Palpatine antes de tiempo, el asesinato de Kim había dispersado la aprensión en la capital galáctica. Está hecho, en cualquier caso, dijo al fin. Y sin pistas para que la sigan la policía o los Jedi, estás completamente limpio. Palpatine se relajó un tanto. Lo has hecho bien, Sid, a pesar del casi desastre. Hay un lugar para ti entre mi grupo de apoyo si estás interesado. Pistache también sonó aliviado. Entonces supongo que te veré en Coruscant, senador Palpatine.